Sí, se escucha súper. Ay, perfecto. Buenas tardes a todas, a todos. Estamos muy contentas de dar inicio ya a lo que va a ser esta segunda versión de los diplomados que organiza la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile. Me presento, yo soy Antonia Santos, voy a coordinar lo que son los diplomados junto con Fernanda Rivera, con la que ya nos hemos comunicado en algún momento, ¿no? Habréis recibido correos, cosas de esto. Bueno, como les decía, estamos contentas. Quiero hacer así una pequeña introducción, aclarar algunas dudas y luego ya dar inicio propiamente a lo que va a ser la inauguración. La Universidad de Chile, como institución de educación superior estatal, tiene un compromiso firme, abierto, declarado con lo que es la igualdad de género en las instituciones de educación superior. Una forma de manifestarlo, de hacerlo realidad, es a través de la política de igualdad de género y también a través de su plan de acción frente a esas actuaciones que quiere tener y esa intervención de transformación al interior de la universidad. Forma parte también de este inicio, de este umbral que se empieza a usar en la adaptación o las modificaciones que tuvo el modelo académico, o el modelo educativo, perdón. Con el fin de contribuir de una manera colaborativa, como una comunidad que aporta, que debate, que reflexiona sobre cómo entendemos lo que es la igualdad de género, pero no solamente eso, cómo lo reflexionamos, cómo lo queremos intervenir y qué se va dando en un camino, sobre todo, que es un camino, yo diría, de aprendizaje. Dentro de este compromiso, de este querer hacer, desde la Dirección de Igualdad de Género se dio inicio el año pasado a lo que fue la puesta en marcha de los diplomados de género en la academia y de gestión universitaria con perspectiva de género. Fue una experiencia exitosa, se hizo en pandemia y evidentemente fue completamente virtual. En esta segunda versión incorporado un modelo híbrido que ha suscitado muchísimas preguntas. El modelo híbrido es, como vamos a ver un poquito más adelante, porque participan universidades estatales de todo el país y sobre todo queríamos llegar a esas académicas, académicos, profesionales que se desempeñan en las universidades y que con la modalidad de programa no podríamos llegar porque hay una sesión semanal. Por tanto, se pensó en esta modalidad híbrida. Nos acompañan, ya se están incorporando, yo diría que casi la mitad de participantes del diplomado son personas que se desempeñan en las universidades y que pertenecen a universidades regionales. Y es muy importante esta construcción de esta comunidad o comunidades universitarias que trabajan y que están dispuestas a formarse en torno a cómo introducir la perspectiva de género en los distintos quehaceres de la universidad. Quiero decir también, dentro de esta puesta en esta gestión, esta puesta en escena grande de lo que van a ser estos 4 meses, un poquito más de 4 meses trabajando, que nos acompaña un cuerpo docente especializado. Aquí tenemos presentes algunas académicas de las que van a participar en el diplomado, y también nos acompaña la Oficina de Educación Online, EOL, que es la que se va a encargar de mantener esa plataforma como un vínculo donde nos vamos a estar comunicando y donde podemos hacer seguimiento también sobre cómo vamos avanzando. Sobre una información así general que quería dar respecto a estos diplomados, es decir, que los diplomados fueron aprobados por la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y que se incorporan dentro de la oferta formativa regular de la universidad. Sobre esta segunda versión, tiene algunas variaciones respecto a la edición anterior,
La edición anterior fue evaluada muy positivamente, pero también nos permitió hacer algunos ajustes en aquellos aspectos que nos parecían más interesantes. Decirles que recibimos más de 100 postulaciones, que fue muy difícil ese ejercicio de seleccionar, porque todas las personas que querían participar, por supuesto, estaban en condiciones de participar. Entonces, discriminar quiénes sí o quiénes no nos resultó verdaderamente difícil. Lo hicimos con mucho cuidado, de manera muy exhaustiva, guardando mucho estos equilibrios, pero favorecimos a aquellas personas por la función que desempeñaban, por las áreas por sus áreas disciplinares, y sobre todo hubo personas que se quedaron fuera porque sabían mucho de género. Sí, estuvimos ahí como equilibrando. Los cupos se han llenado, hay 40 participantes para cada uno de los diplomados, y además de las personas de la Universidad de Chile nos acompañan 10 universidades estatales que me voy a tomar el trabajo de nombrarlas. La Universidad Arturo Prat, la Universidad de Atacama, la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Universidad de Playa Ancha, la Universidad de O'Higgins, la Universidad de Talca, la Universidad del Biobío, la Universidad de la Frontera, la Universidad de Aysén y la Universidad de Magallanes. Participan profesionales que se desempeñan en vicerrectorías, direcciones e institutos, y también estamos atendiendo, participan 10 áreas de conocimiento o 10 disciplinas diferentes. Quiero decir, hemos conformado grupos diversos, interdisciplinares, etcétera, de tal forma que también se pueda enriquecer lo que es el debate. Nos acompaña un cuerpo académico que está integrado por 12 especialistas destacadas en sus materias, en su especialización y en sus trayectorias profesionales. Y vamos a contar con 3 conferencistas de primera línea, como son Ana Bouquet, Diana Macía y Gloria Blom. ¿Qué más decir en relación con la presentación? Dar inicio, ahora sí, a lo que va a ser la inauguración propiamente tal, y le voy a dar la palabra a la directora de la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, Carmen Andrade. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos contentas de partir de nuevo con esta experiencia. Y les quería contar, yo estaba ayer conversando con la rectora, ¿no? Y le hacía el siguiente comentario y ella decía estar de acuerdo. Yo le decía, mire, cuando uno mira cómo se han ido instalando los temas de género en la Universidad de Chile, en el resto de las universidades, en general nos encontramos con una serie de declaraciones, ¿no? En particular, nosotros podríamos decir en la Chile que tenemos una estrategia de igualdad de género en el Plan de Desarrollo Institucional, que tenemos, ya lo mencionaba Antonia, una política integral de igualdad de género, políticas específicas de igualdad de género. Se acaba de aprobar la política de investigación universitaria, incluye principios de género. La política de buenas prácticas, lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Ya? Y lo que nosotros observamos, y esto es lo que le comentaba yo a la rectora, es que somos prolíficas las universidades para hacer declaraciones, para hacer documentos, para escribir papers, para expresar nuestra voluntad política, pero eso no necesariamente se traduce en planes de acción sistemáticos. Nos cuesta menos diagnosticar, analizar, ¿no? Es el mundo del hacer donde nos encontramos con más dificultades. Y entonces, ¿por qué traigo, ¿no?, esta idea acá? Porque precisamente estos diplomados lo que intentan es situarse en un punto de vértice donde se puedan imbricar, ojalá de la mejor manera posible, el pensamiento, la reflexión sistemática, teórica, conceptual, ojalá muy crítica,
y a la vez, ¿no?, que eso nos permita ser un instrumento para la gestión de políticas, de medidas, para repensar el currículum. O sea, que efectivamente el conocimiento, las herramientas, sean instrumentos para la transformación, ¿ya? En ese sentido, si los queremos decir bien directamente, este diplomado sí tiene un fin instrumental, ¿no? No es solo para que ustedes incrementen su acervo cultural, ojalá también sirva para eso. No es solo para que tengamos más cosas que poner en nuestros currículum, ¿ya? Es esencialmente para que quienes son profesionales o académicos, ¿no?, utilicen lo que de acá surja como aprendizaje colectivo para poder remirar sus prácticas, repensar la docencia, problematizar qué enseñamos, cómo enseñamos, y hacernos las preguntas de cómo traducimos, insisto, estas declaraciones, ¿no?, en acciones transformadoras. Si logramos que los diplomados sean un puente, ¿no?, el viejo puente entre la teoría y la práctica, ¿no?, de modo que no tengamos prácticas ciegas, prácticas sin sentido, porque también podemos correr ese riesgo, ¿no?, del hacer por hacer, ¿no?, o del pensar sin vincularlo con nuestra práctica. Digo, si logramos que los diplomados sean este puente, yo creo que estamos haciendo una contribución súper importante en nuestras respectivas universidades. Así que yo les deseo que les vaya bien, nos vamos a ver más adelante en alguna clase. Ojalá disfruten el aprendizaje. Yo sé que estudiar y trabajar nunca es fácil. Para las mujeres es menos fácil porque además llevan otras responsabilidades, como todas sabemos, ¿no? Pero lo que ojalá, ¿no?, en este grupo diverso, en edades, en regiones de origen, en disciplinas, podamos hacer también una forma de aprendizaje, ¿no?, que sea muy dialogada, de mucho compartir experiencia. Nosotras siempre decimos que el enfoque de género no es un dogma, ¿no?, es un punto de vista. Hay varios puntos de vista, ¿ah?, y ojalá los conozcamos, los debatamos, ojalá se vayan de aquí con más preguntas que con respuestas. Pero sobre todo, cuando el diplomado termine y vuelvan el lunes a trabajar, ojalá que hagamos la diferencia. Muchas gracias. Vamos a saludar también y le vamos a dar la palabra a don Claudio Olea, director de Desarrollo Académico de la Universidad de Chile, que nos ha querido acompañar y que ha sido también un promotor importante en torno a cómo introducir este enfoque de género en el quehacer universitario. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco la invitación. Bueno, siempre estamos en contacto permanente con la dirección de Carmen. Y lo primero que es agradecer, porque en realidad estos son esfuerzos personales que hacen ustedes para un curso que es bien intensivo. Sé que no es intensivo, es mentira, es intensivo. Aparentemente. Y por lo tanto, agradecer la voluntad de estar acá. Efectivamente, lo que yo esperaría no que fueran 100, sino que fueran 4.000 los que se presentan. Por lo tanto, les demuestro un interés. Y ese interés hay que agradecerlo. Efectivamente, yo creo que lo que decía Carmen es bien cierto. Efectivamente, nosotros somos muy llanos a hacer muchas declaraciones. Y el condicional se ocupa mucho. Participaría, aumentaría, y eso está en todo lo que sean las políticas, incluso en los reglamentos. La dirección nuestra de Dirección de Desarrollo Académico se creó hace muy poco, se creó en 2019, y uno de los pilares y uno de los objetivos es justamente disminuir la brecha en la carrera académica. Y algo que nos llamó la atención, que cuando hicimos el estudio a nivel internacional de cómo era la brecha, lo sorprendente es que la brecha que hay acá es la misma que existe en el primer mundo. No es que nosotros, por ser tercermundistas, así como nos llaman, tengamos menos brecha. Y eso habla de que no es solamente una cosa de dinero, no es solamente de que el Estado, sino que también tiene que ver con cambios políticos, cambios estructurales. Eso es un poco lo que decía Carmen, ¿cómo hago que la estructura cambie?
Efectivamente, en nuestra universidad, en particular yo hablo porque pertenezco y nuestra dirección es de acá, sí ha hecho cambios estructurales, como por ejemplo el cambio en el reglamento de concurso de nuestra universidad, que ahora sí explicita que tú puedes hacer concursos al género subrepresentado. Si en tu departamento tienes menos del 40% de académicos de alguno de los géneros subrepresentados, es un concurso particular. Es discriminatorio, porque además que estoy discriminando un género. Sin embargo, es justo, es lo políticamente correcto. Y por lo tanto estamos en esa senda. Nosotros estamos trabajando en justamente no solamente usar el condicional, sino que hacer labores activas. Y dentro de la dirección, una cosa relevante que tiene que ver con este diplomado es que es sinergia. Es sinergia entre dos organismos, la dirección, la DIGEN y la Vicerrectoría de Junta Académica. Ninguna o la otra lo hubiera hecho en forma independiente. Y esto habla de cómo se tiene que trabajar en la universidad. Todas las acciones, todas las fuerzas que tiene cada una de estas direcciones, estos organismos, centralizarlas para un objetivo común. Y este fue un objetivo que lo hicimos con Carmen desde un comienzo y que fue muy fructífero, porque estamos acá en la segunda versión. Yo agradecerle la participación a ustedes, como dirección al menos estamos a todos los académicos que quieran apoyarnos, ayudarnos, la dirección está abierta, también estamos trabajando con el CUECH, en el sentido de justamente todas las acciones que se hacen sean de alguna manera involucradas en todas las universidades. Así que muchas gracias por estar acá y agradecerles nuevamente su participación. Y vamos a dar inicio ahora a la primera presentación que va a estar a cargo de la profesora Alejandra Araya. Es doctora en Historia, académica del Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad de Filosofía y Humanidades y directora del Archivo Central Andrés Bello. Sus principales áreas de interés son la historia de las mentalidades en Chile, historia del cuerpo y la sociedad en la América colonial, y sus trabajos se centran en la pregunta por los sujetos y las formas de subjetividad, reconstruyendo sus imaginarios y representaciones, indagando en los sectores populares, los grupos marginados y las relaciones de poder. Hoy la profesora Araya expondrá sobre educación, un modelo de cruzar el umbral público vedado a las mujeres. Muchas gracias. Saludos mientras a todas, todos y todas. Muchas gracias, querida Carmen Andrade, por volver a invitarme. A Antonia, Fernanda, por favor. Gracias a ti. Gracias a ti, Ale. Sí, que estoy contenta de la presencialidad, aunque sea en la hibridez. ¿Me puedo sacar la mascarilla? No la vemos todavía. No. Sí. ¿Y por qué tiene que ser? Estamos viendo los temas técnicos. Pero tiene. Ahora sí. Ahí sí, ven, Sí. los que están conectados, ¿lo ven también? Hay que proyectar Se ve bien. No, aún no se ve. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está la presentación. Okay. Sí, uno como que tiene que ponerse en modalidad camaleón, sí, con un ojo para allá, el otro para acá, pero vamos a tratar de hacerlo lo más claro. Si hay algo que no estoy muy rápido al hablar, me dicen. Bueno, nuevamente darle las gracias. Es realmente un placer para mí y un honor poder aportar, contribuir y conocerles y conversar sobre algunos temas. Mi ámbito, como se dijo acá, de origen es historia. Soy historiadora. Y la verdad es que me ha interesado en estas participaciones tanto en el diplomado como en los efectos de género, por ejemplo la universidad, que tienen esta motivación más transversal y también de experiencia de poner a disposición algunas reflexiones que contribuyen a ver los problemas desde un lugar levemente distinto. En este caso, aquí se mencionó, a mí me ha importado trabajar una perspectiva de la historia que yo le llamo la historia por el revés, o la historia desde otro lugar, que sería una historia desde el cuerpo, ¿no? desde la propia experiencia encarnada en un cuerpo, y desde allí mis preguntas por el género, ¿no?
o mi propia práctica como una feminista suelta, digamos, no militante, sino que viene desde una experiencia también popular, ¿no? De ser mujer por mi origen social y familiar. ¿Cómo hago todos estos cruces desde una pregunta histórica y hoy en día desde este espacio como académico? Entonces, le puse así, educación, porque me decían, bueno, enfaticemos o pongamos sobre la mesa qué ha pasado con las mujeres y la educación, qué ha pasado, o cómo mirar, o cómo entrar a los temas y a los problemas de género, o de ese concepto y de las mujeres, que sea más transversal. Y tomo acá, cierto modo de cruzar el umbral del espacio público vedado a las mujeres, puedo trabajar desde aquí, ¿cierto? Para moverlo. ¿Desde dónde lo movemos acá? Con el piano. ¿Con este? Ahí, sí, listo. Lo del umbral del espacio público dado a las mujeres lo tomo de una figura muy interesante, Eloísa Díaz, ¿cierto? Que se la conoce fundamentalmente como ser la primera mujer con estudios universitarios, la primera que entró a la Universidad de Chile, se graduó de bachiller y la primera médica en Chile, que hemos logrado instalarlo un poco más en el discurso público y en el espacio público, sin embargo, sigue siendo poco lo que sabemos de ella. Y desde el Archivo Central Andrés Bello la hemos puesto en una exposición que se llama Mujeres Públicas, que les invito a visitar y a conocer en algún momento en la Casa Central de la Universidad de Chile. Pero me interesa como lo que ella representa y lo que ella dice en su discurso, que ya se los voy a mostrar. Cuando da su examen, un 25 de diciembre, le hacen dar el examen de su tesis para ser médica y que la dedica a la menstruación de las mujeres chilenas. Entonces tiene 20 años, yo siempre pensemos en esta mujer joven, ¿no? Del siglo XIX, frente a un tribunal de hombres que la hace ir un 25 de diciembre a dar el examen, y cierto, toma la palabra para dedicarles un proemio antes de dar el examen en que dice, cierto, vedado estaba el umbral de la ciencia para las mujeres chilenas, ¿no? Y luego dice los tiempos cambian. Entonces tomo un poco la idea del umbral desde allí. Sobre la educación y las mujeres también es importante decir que no es un discurso largo, es decir, ¿cierto? Uno tiene referencias, y aquí puse una de las más conocidas, que es Cristina de Pizán en La ciudad de las damas, de 1405, ¿no? Nada más lo pongo no para decir que ella sea la más importante, sino para decir que esto tiene una larga data y que pensar sobre la educación de las mujeres ha sido en el mundo occidental, por supuesto, ¿no? Y en primer lugar, un tema y un asunto que se ha transformado en uno de los primeros programas y manifiestos sobre los derechos de las mujeres. O sea, el acceso a la educación, el acceso al conocimiento y el acceso al saber, porque gran parte de los discursos en contra de las mujeres, o lo que hoy día llamaríamos los discursos de odio hacia las mujeres, la violencia de género se ha expresado en la barrera. O sea, cuando Eloísa Díaz dice, vedado está el umbral, bueno, el umbral, ¿cierto?, es un dintel, ¿no? O sea, es un espacio que da cuenta de un rito de transformación. O sea, yo cruzo el umbral y pasa algo, ¿no? Y ella percibe, no solamente en el discurso de que no me dejan estudiar, sino que físicamente no puede traspasar el umbral de esos espacios, ha sido una experiencia común de larga data en distintas culturas y sociedades. No solamente en lo occidental, pero en lo occidental se ha expresado de manera muy clara respecto de la posibilidad de las mujeres para acceder al conocimiento. Y aquí ya está aquí una cita de este texto, ¿no?, de La ciudad de las damas y de Cristina de Pizán, que podría ser de hoy, ¿no? La excelencia o la inferioridad de los seres no residen en sus cuerpos según el sexo, sino en la perfección de sus conductas o virtudes. Y la destaco por lo que plantea aquí sobre el cuerpo, ¿no? O sea, la relación entre cuerpo, sexo, cuerpo, género, que después una Simone de Beauvoir, por ejemplo, en el segundo sexo va a elaborar en el siglo XX de manera tan sustantiva para el concepto de género, está aquí en el siglo XV, ¿sí? Entonces hay una experiencia de vivir como sujetas mujeres, ¿no?, en un cuerpo que se va a identificar como de mujeres, es muy fundamental históricamente. Y eso es lo que me interesa compartir. El umbral, ¿cierto?, volviendo a esta idea.
portal, portada, retrato. Uno podría encontrar en las definiciones de los diccionarios esa asociación. El umbral es un portal, el portal es una portada, y la noción de retrato también uno la puede encontrar como un sinónimo de portal, que es bien interesante. Si uno imagina un retrato, un rostro, en una pintura, en un cuadro, que está enmarcado, que es un acceso, es como una ventana, ¿no? Desde la historia del arte hay trabajos bien bonitos sobre la noción de cuadro como una ventana. Y por lo tanto es interesante que también esto aparezca de manera recurrente, el umbral, ¿no? Rosario Castellanos, una poeta mexicana muy importante, tiene una meditación en el umbral, ¿no? Entonces, Sor Juana Inés de la Cruz, yo la traje aquí a colación para venirnos al territorio americano y cómo se trasladan algunas de estas premisas muy importantemente para la vida religiosa, porque el espacio conventual fue para las mujeres coloniales, ¿no? Eso va para otro tema, porque hablaríamos de mujeres coloniales, pero que surgen de esta experiencia, la conquista y la colonización de América. Fue un espacio muy importante, podríamos decir un precedente muy relevante del ingreso de las mujeres al acceso a un tipo de conocimiento que les estaba vedado. Pero la historia de Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer del siglo XVII, la décima musa, una gran poeta publicadísima en el siglo XVII, ¿verdad? De la cual se han hecho películas, documentales, ¿no? Yo la peor de todas, bastante conocida. Ese caso, ¿no? También es emblemático para pensar esta cuestión del acceso a la educación, le diríamos hoy, el acceso al saber, pero que tiene que romper el umbral de esta relación que establecía Pizán entre sexo-cuerpo, ¿no? Que al parecer este tipo de cuerpos, ¿no? Dirían hoy las feministas más jóvenes, estas cuerpas, ¿no? más contemporáneas, algo producen en ciertos espacios que genera anticuerpos, ¿no? O sea, dificultades. Y el caso de la vida religiosa de los conventos para mujeres que fueron muy exitosos en América, es decir, ahí dediqué muchos años al mundo de las mujeres monjas, y además ha sido muy importante para el feminismo latinoamericano la referencia a Sor Juana Inés de la Cruz, se transformó en los años 80 en un ícono también, de esa posibilidad de autoconciencia y de escritura de mujeres y de reflexión sobre la condición de las mujeres en América Latina y en América, ¿no? Ella cruza qué umbrales, sin embargo, puede ser paradójico, cruza un umbral que sería el de la profesión religiosa, que tiene un ritual de muerte al mundo, donde las mujeres dejan de ser mujeres, ¿sí? Donde el cuerpo de una mujer tiene que pasar por un rito de muerte para poder acceder a un estado distinto y superior. De hecho, de aquellas mujeres monjas o con inquietudes religiosas se decía que eran varoniles en sus virtudes. Así, cuando se logran eliminar todos aquellos aspectos que las hacen ser vistas como mujeres, físicamente, entonces podrían acceder a un estado distinto que se entiende superior, ¿no? Que sería el varonil. Y eso también permite que puedan acceder al conocimiento, pero también al ejercicio del conocimiento por medio de la escritura. El espacio conventual es uno de los pocos en los cuales las mujeres pueden ejercer la escritura como forma de conocimiento, de autoconocimiento muy regulado, ¿no? Muy vigilado. Y el caso de Sor Juana efectivamente termina mal. O sea, Sor Juana Inés de la Cruz tiene que retractarse y escribir con su propia sangre, ¿no? Una carta en la que se repliega, ¿no? De sus intereses, tiene que vender una biblioteca de más de 4.000 volúmenes, tiene que hacer un voto de silencio perpetuo, ¿no? Luego de haber publicado obras maravillosas que afortunadamente hoy en día también están en línea, que les invito a consultar. Aquí la traigo como ejemplo, ¿no? De esta constante de la experiencia de un cuerpo identificado como de mujer en el mundo occidental que tiene que traspasar algunas barreras, ¿no? Acá el retrato, ¿por qué? Porque no es menor, porque cuando lo voy a desarrollar más adelante, pero en el fondo se trata de que como mujeres tenemos que cruzar estos umbrales de distintos espacios, públicos o menos públicos, que generan
anticuerpos, pero que también, ¿cierto?, son las primeras experiencias de violencia de género propiamente tal, cuando cruzas el umbral. Eloísa Díaz, ¿cierto?, la madre la tuvo que acompañar todos los días a clases, porque en ese espacio público la decencia de una mujer está cifrada en el acompañamiento. Los cuerpos sueltos son sueltas, ¿cierto? Son mujeres sueltas que por lo tanto pueden ser objeto de apropiaciones y de violencias por otras y otros fundamentalmente. Entonces, lo público también implica el reconocimiento. Entonces es interesante que algunos signos asociados con el reconocimiento público de la masculinidad se les concede a las monjas, como el retrato, ¿no? Como la publicación. El retrato que hace pasar a la posteridad. Y otra cosa interesante de los retratos de Sor Juana que ustedes ven ahí, es que ella mira al espectador. Hay otro que no puse acá, que es, por ejemplo, el modelo de la monja, como corresponde, es una monja que está con su confesor, ¿cierto?, que baja la mirada, que físicamente y corporalmente asume todos los códigos de la humildad, de la humildad y de la obediencia. Entonces, estas monjas mujeres que traspasaron esos umbrales fueron castigadas por soberbia, por ejemplo, ¿no? Porque no están cumpliendo el mandato, y a su vez como monjas tenían que socializar para el resto de las mujeres, porque estas monjas se hicieron cargo hasta hoy de la educación de las mujeres en gran parte de los países latinoamericanos. Por lo tanto, tenían que encarnar un cierto modelo, ¿verdad?, un deber ser. Y aquellas que lo traspasaron corren riesgo, ¿no? Entonces, en estos retratos de Sor Juana son bien interesantes porque ella no baja la mirada en ningún momento y quien la retrata, ¿no?, la recupera desde ese lugar. A Sor Juana. También hay pintura del siglo XVII y XVIII de mujeres que encargan, que se hacen mecenas, que son mujeres no religiosas, pero que ya tienen un cierto capital, y por ejemplo mandan a hacer cuadros de quiénes, de Santa Rosa de Lima, ¿no?, de la Virgen María, o sea, igual reconocen, ¿no?, a otros modelos. Y es interesante porque van incorporando su propio retrato como mecenas en los bordes de los cuadros, ¿no? O sea, no tengo derecho a que me hagan mi propio retrato, pero me incluyo en ellos. No es menor, ¿cierto? Hoy día nosotros tenemos la primera rectora de la Universidad de Chile y hay otras universidades del Estado, les doy también un saludo a quienes nos acompañan de otras universidades, que son las primeras rectoras. Y en la Casa Central de la Universidad de Chile hay una sala que fue armada en dictadura de los retratos de los rectores. Entonces uno tendría que pensar, y eso es algo que la rectora está pensando, ¿no? O sea, bueno, ¿qué va a pasar con el retrato? Y no hay, me preguntaba, ¿no hay más retratos de mujeres aquí? No hay retratos, ¿no? Hay fotografías, de Eloísa Díaz tenemos fotos, ¿sí?, pero no hay retrato. Aquí Carmen a lo mejor me corregirá, pero tengo entendido que Michelle Bachelet no tiene retrato, tiene foto, ¿sí? Porque la pintura es un arte mayor, que está asociado a la inmortalidad, a la permanencia. Entonces pareciera que las mujeres tampoco tenemos derecho a ello. Entonces el retrato de Sor Juana lo traigo a colación para dejarles esa idea, ¿no? La visibilización, el traspaso del umbral, tiene distintas escenas y distintos momentos. Es importante pensar, a lo mejor, claro, este es un caso como macro, diríamos, dentro de del núcleo duro de las diferencias de género y del modelo de autoridad y de lo público masculino, ¿no? Pero seguramente hay una serie de otras cosas más micro, menos visibles, ¿no?, menos conscientes, que más o menos van a dar cuenta de esto mismo. Desde la citación, desde que no nos acordamos de manera tan fácil de las autoras que de los autores. Eso yo siempre digo porque es como una cuestión que hay que mentalizarse, ¿no? Uno está leyendo algo y no se acuerda del autor, pero se acuerda del autor, ¿no? Entonces, también es una manera de poner el tema de qué pasa cuando ser históricamente construida como una mujer en un cuerpo que debe representar lo que es una mujer implica inmediatamente unos correlatos de experiencia corporal que van instalando cuestiones muy difíciles de desarmar, que es lo que, ¿cierto?, distintas mujeres han intentado hacer en distintos momentos, y estos diplomados queremos que contribuyan a ello, ¿no?, a que lo podamos transformar.
ahí hay otro retrato que está además en la rectoría del UNAM, por eso lo traigo, ¿verdad? Porque, bueno, ¿qué pondríamos, qué respuesta le daría yo a la rectora, ¿no? Bueno, ¿a quién ponemos? Yo creo que a Eloísa Díaz. Deberíamos hacerle un retrato, ¿no? Por lo menos, ¿no? Pero bueno, en la rectoría del UNAM está Sor Juana, ¿cierto? El umbral. Entonces, como les decía, tengo muchas láminas, voy a ir más rápido porque Carmen sabe que yo puedo hablar 1800 horas. Bueno, el umbral. Entonces voy a abordar este término como un concepto que les decía, esto es como síntesis para pensar la historia, que se las planteé con perspectiva de género feminista de las mujeres. Esto es importante porque no es el centro de lo de hoy, pero no es lo mismo. Yo siempre digo, no es lo mismo la historia de las mujeres, la historia con perspectiva de género. Bueno, acá tengo a mi colega Carolina González, que es importante, digamos, esta discusión y lo que uno plantea, y la historia de las mujeres. Pero es cierto que ninguna de las tres existe sin feminismo, ¿no? O sea, no podemos, no tendríamos ni la batería de herramientas, ni la experiencia, ni las prácticas sin ello, ¿no? Como les decía, utilizo el discurso de Eloísa Díaz, ya les mencioné a Rosario Castellano y Sor Juana. Y quiero conversar entonces en tono experiencial, como estaba haciendo ahora de. Si revisamos el diccionario, ¿no? Ya les planteé el umbral, y esto va a quedar, les dejo el PPT, digamos, para que lo compartan, es para darle una vuelta. O sea, ¿qué es lo que hace un diccionario? No lo estoy diciendo aquí porque esta es la ley, sino que justamente el diccionario estabiliza significado, ¿no? Y recoge lo que socialmente se está entendiendo por algo, y nos permite pensar esto. Por ejemplo, el paso primero y principal o entrada de cualquier cosa, también el valor mínimo de una magnitud. O sea, eso porque yo pienso, bueno, Eloísa Díaz, ¿cómo fue el primer día cuando ella, verdad? El primer día que fue a la escuela, que ella le agradece en su discurso a su madre y a su padre, que pensaron que ella fuera a la escuela era bueno y era importante, ¿no? Luego ella cuenta en una entrevista poco antes de morir, murió el 2 de noviembre del año 60, y ella cuenta en una entrevista que cuando salía de su casa, le hacían un corro las personas, ¿no? Y los estudiantes, sus compañeros, como ella dice, como anécdota, me hacían un pasillo por el cual yo tenía que pasar todos los días, ¿no? Entonces tú dices, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué? Era una vez rara, era una cosa extraña, ¿no? Bueno, y eso como experiencia diaria, ¿no? Ojo con el umbral, les puse acá, ¿no? Como en esta primera edición del llamado Diccionario de Autoridades, la entrada primera, o como escalón donde se juntan y tropiezan las puertas de las casas. Entonces digo ya, este umbral implica que esas decisiones nos van a hacer chocar con algunos tropiezos o nos van a hacer algunas zancadillas. Y es importante tomar conciencia sobre aquello. Y por lo tanto, por eso, pero que se entienda mejor por qué el umbral y por qué tomar a Eloísa Díaz, no en el sentido de la pionera, la primera, la que logró cosas excepcionales porque era increíble, sino como ella también representante de una generación de mujeres que están en el espacio público desde principios del siglo XIX, en distintos espacios, pero cuya bandera primera, ¿cierto?, de discurso público sobre el derecho de las mujeres fue la educación, ¿no? Y que ella además, como les digo, se tomara muy en serio esto. También lo muestro porque dicen, sí, Eloísa Díaz, la elite. Si ustedes la miran, Eloísa Díaz, aquí Carolina coincidirá conmigo a lo mejor, que es bastante mulata, ¿sí? Y que por lo tanto esas mujeres de las clases medias, que son las que, ¿cierto?, encabezan y hacen suyo y propio el discurso de la educación de las mujeres, por supuesto, pertenecerán a una élite ilustrada, en el modelo de la República del siglo XIX, de las letras en las cuales eso permite una cierta meritocracia, ¿no? Pero no son, Eloísa Díaz no viene de la gente pudiente de las mujeres de élite. Ella vive en Recoleta, ¿no? Luego la familia se desplaza a la Alameda, va a tener su consulta en la Alameda hasta que muere, ¿no? No se casó nunca. Cuando nosotros hicimos la exposición, lo hicimos como una campaña y llegaron los sobrinos de Eloísa Díaz, ¿no? Que les quedaba solamente un papel con el membrete de su tía y nos contaban que ella tocaba piano, ¿no? Pero a nadie le ha interesado hacer la biografía de Eloísa Díaz, por muy pionera, ¿no?, y por muy importante que haya sido. Todo el discurso completo y la tesis están en Anales de la Universidad de Chile.
Ya se los conté, es la primera, ¿cierto?, en recibir el grado de bachiller en Humanidades de la Chile, la primera junto con otras 12, también está Ernestina Pérez, ¿verdad?, que se titula muy tempranamente, y otras 12. Se titula con esta tesis que también es importante, 1886, breves observaciones sobre la aparición de la pubertad en la mujer chilena y las predisposiciones patológicas del sexo. Que también yo me pregunto, es el único tema que le dejaron porque era mujer y por lo tanto podía dedicarse a cuerpos de otras mujeres, y esta tesis es súper interesante porque entrevistó a 14.000 mujeres en el Hospital San Borja, entonces metodológicamente también es súper interesante, ¿ah?, para determinar la edad promedio de la menstruación. Y saca conclusiones súper importantes respecto del inicio de la pubertad en las mujeres que tienen una vida más sedentaria, o sea, menstruan más tempranamente que las mujeres que trabajan, ¿no? Y las niñas que trabajan desde muy temprano. Escuchaba también que ahora en pandemia efectivamente se adelantó mucho la edad de la menstruación en las niñas, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y aquí habrá alguna relación? Hay muy pocos estudios todavía sobre la menstruación y sigue siendo un tema tabú. Ella entonces, la primera, ¿cierto?, mujer que entra a la universidad que a dar el examen y que se para frente a sus señores, ¿no?, que ella dice en su discurso de ceño adusto, que dicen seguramente yo no debería estar aquí, y les habla de la menstruación, ¿no? Es súper interesante. Ella puede estudiar además por otra cadena de mujeres, en particular ella estudió en el colegio de Isabel Lebrun, que es una de las mujeres que trabaja para el llamado decreto Amunátegui, que queda con el nombre del ministro, pero en realidad debería llamarse decreto Isabel Lebrun, ¿no?, e Isabel Tarragó, que son las dos profesoras a las que les hacen en los 80 recién un monumento en la Alameda. Está en la Alameda ahí el monumento a las dos Isabeles, y que las mujeres, las mujeres más jóvenes las reconocen, les dejaron muchos carteles en medio de las movilizaciones feministas, entonces también es interesante. Bueno, y Eloísa Díaz estudió en uno de sus colegios. Ahí está el decreto Amunátegui en una foto muy mal tomada de mi parte, pero está en Anales, en el boletín de la Universidad de Chile. Se firma en febrero, lo pongo por el dato, porque a Eloísa Díaz va a dar en diciembre, el 25 de diciembre va a dar el examen. Este decreto sale en febrero de 1877 porque fue muy resistido, ¿no? Y lo que dice el decreto es que se estima, ¿no?, se estimula a las mujeres a que hagan estudios serios y sólidos, que ellas pueden ejercer con ventaja alguna de las profesiones denominadas científicas, es decir, ahí también lo que hoy día se pregunta, la feminización o la masculinización de las carreras, ¿dónde estaban? Claramente en medicina y en química y farmacia hay muchas, y yo siempre señalo que ahí es interesante porque no tienen que hablar, están en los laboratorios, ¿no? O sea, el uso de la palabra en público genera una barrera, ¿no? Además, les puedan facilitar los medios de que puedan ganar la subsistencia por sí mismos. Es interesante, la autonomía económica de las mujeres a través de la educación. Se declara que las mujeres deben ser admitidas a rendir exámenes válidos para obtener títulos profesionales, con tal que se sometan para ello a las mismas disposiciones a que están sujetos los hombres. Entonces, si pueden hacerlo igual que los hombres, ningún problema. Entonces, imagínense, ese siglo, fines del siglo XIX, ¿no?, con todas estas mujeres jóvenes, jovencísimas, que están dispuestas a hacerlo, ¿no?, y que rinden además los exámenes en el Instituto Nacional. Entonces, los exámenes de Eloísa Díaz están en los archivos del Instituto Nacional. 1877, lo menciono porque está esto, y ese mismo año Benjamín Vicuña Maquena, a quien le están haciendo homenaje hoy en día en muchas partes, pero en realidad un personaje bien complicado para las historiadoras y los historiadores, por lo que representa, del Estado en forma, diríamos, ¿no?, del Estado, él apoya la ocupación de la Araucanía, ¿cierto? Efectivamente hace como intendente de Santiago todo el diseño urbano de la ciudad, y habla de, ¿cierto?, de Mata hacia el sur como el aduar africano, las chimbas, ¿cierto?, hace toda una división de castas, ¿no?, en la ciudad, de la ciudad del Santiago blanco y ordenado, ¿no?, y el Santiago masculino. Y en ese mismo año publica este libro de la Quintrala,
que es bien, no voy a hablar de ello en particular, pero la Quintrala, por supuesto, que es otra figura del periodo colonial, que él genera la leyenda de la Quintrala, ¿cierto? Lo malvada, lo perversa, esta mujer que aquí está colgando de los cabellos en el infierno por sus maldades. Ahora es cierto, yo encontré el fragmento de los documentos judiciales del 17 en contra de la Quintrala por su excesiva crueldad, ¿no? O sea, hay registros. Pero es cierto que esta mujer, efectivamente, así como Sor Juana en el siglo XVII, cruzó umbrales como encomendera, ¿cierto? Como mujer poderosa, como mujer sola. Y por lo tanto también uno puede pensar en este libro como un castigo, ¿ah? Como un castigo a esa figura, un libro súper leído. Ya. Aquí está, no sé si lo logran ver bien, me voy a poner por ahí. Si me muevo no me ven allá, pero me escuchan, ¿cierto? Allá, en el más allá, pasando el umbral de la pantalla. La arena, no sé la arena donde estén. Pero ahí está, ¿no? Esto lo pueden bajar de Anales de la Universidad de Chile, que está el link, está completo. Entonces ella en estas 2 paginitas, antes de empezar su tesis, les habla, ¿no? A estos caballeros, y dice: vedado estaba la mujer chilena a franquear el umbral sagrado del augusto templo de las ciencias, ¿no? La ley se oponía a ello, cerrándole el paso que conducía a las salas oficiales en las diversas gradaciones de la enseñanza secundaria y superior. La preocupación social de alguien con epíteto rudo, pero indudablemente justo, tildaría de añeja, se lo prohibía también, amenazándola con el duro ceño de su solemne encono y hasta con el cruel dictado de una reprobación condenatoria, ¿sí? Entonces dice: yo sé que estoy aquí como una intrusa, ¿eh? Y sé que hay muchos que piensan que no debería estar, y luego, ¿cierto? Pero los tiempos cambian, le agradece también a sus padres, ¿no? También espera que en el futuro más niñas puedan efectivamente salir del espacio privado, doméstico, hacia este espacio público, sin que, evidentemente, sabemos, ¿no?, que las mujeres hemos estado en los espacios públicos trabajando, ¿cierto?, el servicio doméstico, pero ella está diciendo, ¿verdad?, que este umbral, como les decía al inicio, es un umbral respecto al ejercicio del poder y de la autoridad en el espacio público, con un cartón, diría, ¿no?, que avale aquello que sabe, y hacer algo que no estaba pensado para ella, como ser médica, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que deberíamos como publicarlo aparte, ¿no? Pasó un mensaje, a lo mejor lo podemos lograr con la Vicenia y la nueva rectora. Yo creo que es un texto bien, bien importante. Bueno, aquí está, me repetí ahí. Eso se los quería mostrar porque cuando los sobrinos nos llevaron, me pareció, es la letra de Eloísa Díaz, ¿cierto? Ella nos representó en los congresos médicos de principios del siglo XX y fue nombrada la mujer más ilustre de América, ¿ah? Está su membrete, doctora Eloísa Díaz, ¿cierto? Es decir, como ella no tiene retrato, pero ella se hace sus papeles con su membrete, ¿verdad? Tiene mucha conciencia de sí. En Alameda 432, ¿no?, que también podríamos poner una plaquita en Alameda 432, ¿no? Y las obras que ella llevaba, porque ella se dedicó efectivamente al servicio público en el Ministerio de Salud. A ella le debemos el desayuno escolar, se preocupó por la desnutrición infantil, fue una servidora pública toda su vida. Sin embargo, oye, ahí no se ve tan bien, acá en la pantalla yo lo veo mejor, pero esta es una carta a propósito de esto. Cuando ella muere, la esposa del presidente de la República, Rosa Magna, escribe a Juvenal Hernández, rector de la Universidad de Chile, muy importante, ¿no? Un hombre muy que así escuché una vez al expresidente Lagos decir es que era Dios, ¿no? Juvenal Hernández era Dios. Efectivamente, como el articulador de la universidad del siglo XX, ¿no? Y le escribe, o sea, lo voy a leer de acá porque ahí no veo bien, a Juvenal Hernández pidiendo que Eloísa Díaz fuera velada en la Casa Central de la Universidad de Chile. Y la respuesta, ¿no? Juvenal Hernández saluda con el mayor respeto a su distinguida amiga señora Rosa M. de González Videla, o sea, Magman se borró, en la esposa González Videla, y lamenta expresarle que no es posible honrar los restos de la doctora Eloísa Díaz en el salón del Consejo Universitario porque la tradición dispone este honor únicamente para los ex rectores y decanos o para los grandes próceres de la cultura nacional. O sea, aunque ella hizo todo lo que hizo, no calificaba como prócer de la cultura nacional, ¿no?
Y inventaron sobre la marcha la tradición de los rectores, porque no está en ninguna parte. Perdón. Es una curiosidad, pero porque me parece que son umbrales importantes también, ¿no? Que no solo ella pasa, sino también su entorno tiene que pasar umbrales para que ella tenga esta situación. ¿Se sabe qué tan difícil fue que acudieran a atenderse con ella? ¿Y cómo la pasó el papá por haberla apoyado? No lo sabemos, no lo sabemos. Creo que son dos umbrales súper importantes para la época, ¿no? O sea, él se decidiera apoyarla. Quizá pudiera ser la mamá, ¿no? Que tuvo que estar ahí con ella. Pero él, yo no creo que lo haya pasado muy bien. O sea, yo digo, siempre esto da para hacer un documental, ficción, porque por eso les digo, para mí la perspectiva del cuerpo nos permite ponernos en esa situación, ¿no? Ya, ¿qué hace ella, no? ¿Cómo se prepara todos los días? ¿Cómo fue esa defensa de su propia educación? Ahora, ella en ese breve texto, lo que uno podría tener como pista es que ella estaba súper clara que sin el apoyo de los dos padres, ella no podría haber, porque la primera decisión fue esa, ¿no? Ella sí iba a ir a estudiar, sí iba a aprender a leer. No la vamos a meter a un convento como las mujeres del siglo XVIII. Va a ir a la escuela, ¿no? Va a ir a estas escuelas, que son escuelas privadas, ¿no? A aprender los rudimentos básicos, como se decía. Y cuando tuvo que dar el bachillerato, se tuvo que preparar por su cuenta, ¿no? El propio Diego Barros Arana le toma el examen de historia. Está ahí como, ¿no? Entonces, sí, en tus preguntas, por supuesto, todo esto es lo que hay que pensar, ¿no? Durante toda su vida, ¿sí? Y bueno, ¿qué pasó en el hospital? Los archivos del Hospital San Borja están en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Por lo tanto, uno a lo mejor podría ir a buscar ahí, bueno, ¿no? ¿Cuál fue el ejercicio de la doctora Díaz? Pero sabemos que ella tuvo su propia consulta, por ejemplo, ¿no? Y que siguió en el Ministerio de Salud. Gracias por tu pregunta, tu intervención. Entonces, quiero que terminemos de leer esto para pasar ya rápido a lo otro y cerrar. En el propósito de acceder a sus deseos, ha realizado algunas consultas, imagínenselo, ¿no? Este caballero ahí salió en la Casa Central, saliendo a preguntar, oye, me llegó esta carta, ¿no? ¿Qué hacemos? Ha realizado algunas consultas que desgraciadamente no han sido favorables, pues se ha estimado que la doctora Díaz ha debido ser honrada por el servicio de educación primaria, al cual consagró los mejores energías de su vida. Es una respuesta burocrática clásica cuando uno no quiere decir sí, ¿no? El servicio no corresponde al servicio, no, le correspondía a otros, no a la universidad. La Universidad de Chile aprecia la labor realizada por la doctora Díaz y la Facultad de Medicina estará representada en sus funerales por el decano don Armando Larraín, quien hablará en nombre de la corporación y recordará los grandes méritos de la primera mujer que en Chile obtuvo su título médico. Entonces, pues, lo reconocen, pero no es suficiente, ¿eh? Hernández lamenta mucho, aquí se pone en tercera persona, Hernández lamenta mucho no haber podido atender la solicitud de la señora de González Videla y al presentarle sus excusas le reitera una vez más las expresiones de su más alta distinguida consideración y aprecio, ¿no? Santiago, 2 de noviembre de 1950, la había dicho 60, me había equivocado 10 años. Bueno, en estas imágenes las voy a pasar rápido, ustedes me dicen cuando ya corten nomás. Para volver a la idea, este espacio público, ¿no? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué era? Vuelvo a traer a Benjamín Vicuña Maquena y en esta foto que siempre esta es, ¿cierto? Desde una perspectiva de género, la masculinidad en forma, ¿cierto? En el siglo XIX. En un peñón, mirando al horizonte, ellos vestidos, ¿no? Totalmente importantes, se hace un álbum de Santa Lucía, en esta roca Tarpeya, ahí está. En este álbum se inmortalizan, ¿no? En esta gesta con la fotografía. Y yo me preguntaba, bueno, hay paseos públicos, edificios públicos, el siglo XIX construye la idea de espacio público, como hoy día lo podríamos reinstalar, ¿cierto? Que la ciudad se acomoda a esos espacios. Entonces llegó una ciudad para el desplazamiento de los nuevos cuerpos de la República, o sea, para estos hombres públicos que están construyendo la noción de Estado, que se presentan al Congreso, que son elegidos, ¿no? Y las mujeres, ¿dónde, no? Están ahí en el Peñón, ¿cierto? Ahí al fondo, ¿ven? Ahí está el Peñón, eso es Santiago. Aquí está la Casa Central de la Universidad de Chile en construcción. Se empieza a construir en 1863, no se termina, se entrega para uso público en 1872. Eloísa Díaz, estamos hablando, ¿verdad? 1877. Entonces está en forma, está en construcción y se está reemplazando de alguna manera el antiguo adobe colonial por esta nueva idea de espacio público
la Alameda se reconvierte de zona de margen y extramuro de la ciudad habitada, y entonces se construye el Palacio de la Universidad de Chile, como se le dijo en ese entonces, que es el tercer edificio con platas públicas, ¿no? El primero es el museo, el Teatro Municipal, el segundo es el Congreso Nacional, ¿cierto? Donde los hombres públicos van a ir a ejercer, el lugar donde se van a reunir y van a ser vistos, ¿no? Y la Universidad de Chile, ¿sí? Ahí tienen un acercamiento que por la luz no se ve tan bien, en el PPT lo veo perfecto. Que estaba ahí, una capilla, el convento de San Diego le dona a la Universidad de Chile los terrenos para su casa central, se reconvierte de alguna forma el espacio sagrado religioso tradicional por un espacio laico sagrado, ¿no? Digamos, de la universidad. Esa antigua iglesia se transforma en la primera biblioteca pública, donde las mujeres sí no pueden ir a leer todavía, ¿no? Entonces, ¿por qué se los menciono? Porque es, sí, un espacio público para la masculinidad, para estos hombres en forma, pero no para las mujeres públicas, que en los diccionarios ser mujer pública en el siglo XIX es sinónimo de prostitución. Todavía los hombres mayores o la gente, si ustedes les dicen, era una mujer pública, es una prostituta. Y prostituta, por la palabra prostituta, refiere a sin protección. O sea, esta idea de que las mujeres no podemos estar en un espacio de la afuera sin protección, sin el hermano mayor, ¿cierto? Sin la chaperona, ¿no? Sin un acompañamiento. Estos hombres públicos se retratan al interior de esta antigua biblioteca. Es un fotomontaje donde está Diego Barros Arana, ¿verdad? Están todos como los hombres de la República en forma. En las afueras también, ¿cierto? Vamos a ver a hombres que están ahí, y las mujeres, ¿cierto? Donde aparecen. Si volvemos a la imagen de acá, ahí muy borrado, aquí hay unas mujeres que están con mantones, después encontré una más cercana. Cómo circulan, porque todo el traje del hombre público, de la levita, ¿no? Proviene de la tradición francesa, de la Revolución Francesa, pero entonces uno dice en términos del vestuario más libre, ¿cierto? Más ágil, las mujeres, la verdad es que al contrario, se refuerza el corsé, se refuerza, ¿cierto? Todo un hábito que impide ese movimiento rápido. Hay una imagen del siglo XX con estos hombres públicos también transitando, unas mujeres que sí, efectivamente ya se pueden mover físicamente en el espacio de manera más libre, ¿no? Con sus faldas más cortas, aparecen y aparecemos visiblemente allí. Y acá, ¿cierto? También les va a quedar para que lo vean, hay un estudio muy interesante de Alicia del Águila para el Perú sobre el cuerpo, el género y el reordenamiento social, que me sirvió mucho como para pensar esto, en que ella hace estos recorridos de los desplazamientos físicos, o sea, por dónde transitan los hombres, por dónde transitamos las mujeres. Y si este modelo del siglo XIX ha variado mucho o no. ¿Qué pasa con los lugares de divertimento? ¿Qué pasa con los lugares, verdad, de discusión? Entonces, claro, los hombres están en los paseos y plazas alamedas, están en el Congreso y están en la Plaza de Toros, para el caso de Lima. Entonces uno podría decir en Santiago estarán en el Congreso, estarán en la Plaza de Armas, estarán en Cerro Santa Lucía, ¿no? O sea, ¿por dónde están? En la Alameda, y por dónde van las mujeres. Y aquí, ¿cierto? Está la casa, los baños, la iglesia, la casa de las amigas, la casa de recepción, la casa. ¿Ah? Distintas casas, digamos. ¿Ah? Aquí está un diccionario del siglo XIX donde subrayé aquí, el hombre público es el funcionario, la mujer pública es una ramera, es una prostituta. Las alamedas, ¿no? De donde viene el nombre popular con el que conocemos a la avenida en Santiago, donde van a estar paseando estas mujeres. Los puentes también, es interesante porque este puente dividía la ciudad letrada de la ciudad, ¿cierto? Desordenada hacia el otro lado de la Chimba, de la cual provenía Eloísa y otras muchas mujeres. Pasaban por ahí. ¿Cómo pasaban por ahí? Nuevamente ahí esta imagen. Entonces tenemos acá el Congreso Nacional, que es de también, aquí está la escultura de Andrés Bello, porque él representa de alguna forma este modelo de espacio público para los hombres y las mujeres de las letras, pero comprenderán que en este momento, y cuando Eloísa entra, no está vedado el umbral todavía para eso, ¿no? Solo en el 2022 tenemos rectora, solo no en 1922 la primera mujer académica, Amanda Labarca, o sea, tiene que pasar mucho, y lo que quiero que se queden con la idea de cuáles son esos elementos, ¿no? Que construyen un cuerpo, ¿no? Sexo-género, binario, heteronormado,
en el siglo XIX, que incide todavía hasta hoy en lo que consideramos es ser hombre, es ser mujer, y que son umbrales todavía. Ese congreso, ¿verdad? Por supuesto estuvo vedado para la mujer chilena hasta los años 50, ¿no? Que pudo ser elegida la primera senadora. Gabriela Mistral, nunca la puedo dejar de lado, ¿no? Paralelo, 1889-1957. ¿Por qué la traigo acá? Porque ella también representa, nuevamente no es la lógica de la mujer excepcional, sino lo que ella representa y esto que abre, ¿no? ¿Qué es lo que abre? Está en lo global, está en un periodo de grandes transformaciones, muy importantes, migratorios, precariedad, violencia, crisis económicas, guerras mundiales, ¿no? En lo local le toca la posguerra del Pacífico, que no es menor, ¿no? La revolución de 1891, el proyecto de construcción del Estado Nacional, de incorporación del norte y el sur, y la educación pública, por ejemplo, caminar hacia el proyecto de educación de instrucción primaria obligatoria y en los liceos para mujeres. El 8 de marzo de 1906, Lucila Godoy, de 17 años, publicó La instrucción de la mujer. Aquí vuelvo a la idea inicial. ¿Por qué la educación? ¿Por qué ha sido una constante desde el siglo XV hasta ahora, ¿no? Y lo que dice es fuerte: en todas las edades del mundo en que la mujer ha sido la bestia de los bárbaros y la esclava de los civilizados, cuánta inteligencia perdida en la oscuridad de su sexo. ¿Cuántos genios no habrán vivido en la esclavitud vil, inexplorados, ignorados? Instrúyase a la mujer, no hay nada en ella que le haga ser colocada en un lugar más bajo que el del hombre. Búsquense todos los medios para que pueda vivir sin mendigar protección, ¿sí? Así que de nuevo la autonomía, la educación permitiría autonomía. Que los libros científicos se coloquen en sus manos como se coloca el manual de piedad. Honor a los representantes del pueblo que en sus programas de trabajo por él incluya la instrucción de la mujer. A ellos que se proponen luchar por su engrandecimiento, éxito y victoria, ¿no? En 1906. Además representando a una mujer también, ¿cierto?, de sectores populares, que sí tenía una tradición de 2 mujeres profesoras, ¿no? Pero que justamente se abre unos caminos bastante difíciles. Aquí quiero introducir este concepto de perfiles feministas porque es importante, porque esto siempre cuando hablo de Eloísa Díaz o de Gabriela Mistral, sí, pero es que ellas no eran feministas. Entonces a mí me gustaría traer a colación un concepto de mi colega historiadora Julia Antivilo, que lo trabajó para el caso de Belén de Zárraga, un torbellino libertario por América Latina, que es una mujer anarquista que está, ¿cierto?, efectivamente en otro registro, pero que me parece importante, o sea, que hay prácticas sociales en las mujeres que no se nombran como feministas, pero que hicieron, denunciaron la doble explotación de las mujeres y se preocuparon por la necesidad de la educación, creando espacios para la enseñanza de la cultura. La doble explotación, ¿cierto?, la de la casa, ¿no?, la del trabajo doméstico, y la explotación, ¿cierto?, también social a partir de la expropiación de su trabajo. Entonces, en que la enseñanza y la cultura se imponen, ¿no?, como una demanda feminista importante. También que el feminismo es un movimiento social histórico y que tenemos que darle prioridad al itinerario social, dice ella, como aprendizaje. Por eso les traía a colación tanto Eloísa como podría ser Mistral, que es más conocida, pero que de todas maneras no hay ninguna biografía decente de Gabriela Mistral. Esas prácticas, ¿no?, ese itinerario social como aprendizaje, y plantear las distintas experiencias colectivas de las mujeres como causa y origen de la expresión de su feminismo. El feminismo histórico, dice Julia, sería entonces el modo en que cada movimiento y cada experiencia individual y colectiva renegocia los términos del contrato social, es decir, de modificación y reajuste de las bases de la dominación de género establecidas por la sociedad. Tu pregunta es, ¿cómo negoció la madre de Eloísa, el padre de Eloísa, la propia Eloísa, esa dominación de género establecida por la sociedad? Esta maestra pública en movimiento, quiero volver a esta idea, ¿cierto? Es decir, no es solamente que hayan escrito esos manifiestos, que hayan escrito eso, utilizaron la prensa como espacio público, ¿no? ¿Quiénes escribían en la prensa? Bueno, es tan loable Gabriela Mistral, de 17 años, escribiendo en la prensa, ¿no? Columnas de opinión, textos de opinión, ¿no? Súper importante, y vivir de eso también. El viaje, porque esta es otra cosa, ¿cierto? El tránsito de Eloísa de su casa, la Gabriela Mistral, que viajó por el mundo, que llegó a ser la primera cónsul diplomática, ¿no? Y
bueno, qué importante, ¿no? Y esta reflexión sobre el viaje me parece muy bonita, además. Antes el viaje constituía suceso, dividía la vida en dos partes, como el matrimonio, ¿no? El umbral otra vez, o sea, ¿qué implica ese rito? Ahora va volviéndose ejercicio vulgar como el baño. La facilidad de los transportes mató lo heroico del viaje. La embriaguez del viaje aumenta por año. En el 2000 se señalará como un albino a aquel que no lleva en el cuerpo el olor de sus 4 continentes. Entonces, esa experiencia nueva, estas mujeres que ocupan el espacio público, ¿no? Se lo toman, ¿no? Como una experiencia corporal que las transforma, ¿no? En su experiencia feminista o con perspectiva de género, históricamente es muy importante. Lo mismo, ¿cierto? Una Mistral que aparece tempranamente en reportaje, ¿no? En su figura, y que se ha transformado más que su obra, su cuerpo mismo en un elemento significativo para las mujeres. Y esta foto a mí me fascina, ¿no? Ella en viaje, o sea, si tienen en mente esa cita de lo que es el viaje, esta posibilidad de moverse, era una fanática del viaje, ¿no? Me subo al barco, al avión, ¿no? Me muevo, ¿no? Me libero de eso. Cuando va al sur, ya al sur hacia Punta Arenas, va designada como directora del Liceo Punta Arenas, como inspectora, perdón. Y la acompaña Laura Rodi, que está aquí, ¿cierto? Ella viaja con 5 mujeres que la acompañan también. Estamos en el centenario de la partida Mistral a México, por eso la traigo a colación, y viaja con ellas, ¿eh? Son 5 mujeres, Amantina Ruiz, que la acompañan en todas estas peripecias, y de las cuales hoy en día podemos hablar abiertamente, ¿cierto? Que ese es otro umbral, ¿no? De la heteronormatividad y de la diferencia y la diversidad sexual en la Mistral, ¿no? Que ella está consciente que no puede decirlo, ¿no? En las cartas que se han conocido ahora, ella tiene claro, yo no puedo decir lesbiana. O sea, si estamos hablando que muere en el 57, se va a la cárcel en Chile, ¿sí? Entonces no es sencillamente de que, ¿cómo ejerzo, no? Mi identidad o me instalo en el mundo con esta cuerpa distinta. Pero en esta foto, que ella es modernísima, ¿cierto? O sea, una mujer de pantalones, pelo corto, también de lo que tú preguntas, ¿cuándo se cortó Mistral el pelo? Eso es una cuestión súper importante en la identidad de las mujeres. El pelo largo representa la feminidad. Y hasta ahora es un problema ir a cortarse el pelo a las peluquerías. Claro, ahora está más abierto, ¿no? Como más aceptado. Pero a mí me pasaba cuando yo era adolescente, que siempre me gustó el pelo corto, no me lo cortaba en las peluquerías, ¿ah? No me lo cortaba. Entonces Mistral, en ese momento, ¿no? Ella vista a los garzón sin ningún problema. Ya. Y ahí les puse esta foto del Congreso Nacional de la Cámara de Diputados con estas 2 mujeres, si la alcanzan a ver aquí, una con el manto, ¿no? Unas mujeres que podríamos decir vienen del mundo colonial, del presente, una mujer, ¿cierto?, moderna, en ese espacio, paseando por fuera de este espacio público que efectivamente estaba vedado a la mujer chilena. Y termino con esa imagen de las bordadoras de Isla Negra, con un bordado muy hermoso, que representan a Santa Lucía, ¿no? Este espacio público con el que les traté de mostrar qué pasaba con los hombres públicos y con el concepto de lo público, en el que, a diferencia de Vicuña Maquena, hay muchas mujeres aquí, ¿sí? Representadas en ese espacio público, claro que también con roles, ¿verdad? Están casi todas con sus niños, están en un momento del paseo que uno diría, bueno, ¿cuándo una mujer puede circular libremente en el espacio público? Sola todavía difícil, ¿no? Hay que tener como argumentos para salir. Voy a ir a hacer un trámite, voy a ir a inscribir a los niños, voy a llevar a los niños al colegio, voy a ir así o no. Ya, primero se entra así como así. Es así, ¿no? Así es que bueno, muchas gracias. Eso era lo que quería presentar. Inspiradora la Alejandra.